Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos nuevamente con el médico veterinario Santiago García, que nos va a dar la segunda parte de las enfermedades metabólicas de la vaca en transición. Les recuerdo que Santiago es un médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, pertenece al grupo APSAVET y se especializa justamente en todos estos tipos de patologías de la vaca durante el periodo de fresca y transición. Además, quería aclararles y recordarles de que todas las preguntas que ustedes necesitan realizar serán respondidas durante el transcurso de la charla vía chat por el doctor Santiago García. Santiago, te escuchamos muy atentamente y disfrutamos de tu disertación. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso a compartir la pantalla, así seguimos con la segunda parte de la presentación anterior. ¿Sí? Eh, en esta parte voy a hacer hincapié en todo lo que es la revisación de vacas frescas, que si bien es algo sumamente importante, porque las vacas, por más que prevengamos, se nos van a seguir enfermando, es algo en lo que en el último tiempo, o eso es donde empezamos a trabajar en la parte de transición, ¿no? Es que yo creo que empezamos a trabajar en diagnosticar y tratar enfermedades, lo hicimos muy, muy bien, y después pasamos a prevenir. Esta parte no es menos importante, pero sí creo que las dos tienen que estar relacionadas. ¿Por qué? Porque vamos a diagnosticar y tratar enfermedades de acuerdo a cuánto prevengamos. Entonces, si trabajamos bien, prolijos y muy fuerte en todo lo que es prevención, esto nos va a llevar menos trabajo, perdón, vamos a tener menos tiempo a las vacas paradas en los bretes, vamos a pinchar menos vacas y por lo tanto la producción, la reproducción y la salud de las vacas va a ser mucho mejor. Para tener protocolos de revisación y de tratamientos en frescas debemos definir las enfermedades, tener protocolos que sean bien claros para cada enfermedad, protocolos fáciles, protocolos rápidos eh, y efectivos. Tenemos que tener instalaciones, que no es poca cosa hoy en día, tener buenas instalaciones para las revisaciones. A mí me gustan mucho los sistemas donde tenemos un brete a la par, un brete en la parte de afuera de la sala de ordeña, donde las vacas salen y pasan por ahí, hacemos revisaciones rápidas, ágiles, acá me parece bien importante tener al personal capacitado, tanto a los que están afuera, que suelen ser los inseminadores, los mismos que revisan fresca, como a la gente que ordeña. ¿Por qué? Porque solemos ir a tambos donde muchas veces pedimos listados de vacas a revisar y cuando llegamos al tambo tenemos 2, 3 vacas más, depende del momento, y eso es porque los mismos ordeñadores nos apartan vacas con signos de enfermedad. Y eso me parece súper valioso, me parece que tiene un impacto altísimo en cuanto a la evolución de la enfermedad y en cuanto a la resolución de los casos, porque muchas veces, por ejemplo, si tenemos problemas nutricionales, empiezan a aparecer vacas desplazadas y no tenemos gente capacitada, preparada y motivada que nos aparte esas vacas y nosotros poder operarlas o tratarlas. Esas vacas se terminan rechazando recién cuando llegan al primer control lechero que no dan leche y perdemos una vaca por algo que era bastante sencillo como hacer una cirugía de desplazamiento de maso. Entonces, creo que no solamente tenemos que capacitar al personal que va a hacer el trabajo físico propiamente dicho de la revisación de frescas, sino a todos, compartir esto con todos, porque muchas veces o el boyero o el ordeñador o mismo el que le mete la mano a la vaca, cualquiera puede tener la capacidad de diagnosticar una enfermedad, porque las vacas nos cuentan siempre como si están enfermas, si están sanas, si están con leche o si están sin leche. A su vez, me parece importante, si bien es uno de estos parámetros o valores que suelen llamar rezagados los resultados o la prevalencia de enfermedad, nos ponen la vara para lo que sigue, ¿no? Porque ver resultados de mortalidad o de metritis o de mastitis en lo que fue el mes anterior, en este mes no tiene mucho impacto, pero sí eh, de, debería motivarme o incentivarme a que yo encuentre cuál fue el problema de lo que ya pasó y cambiarlo. ¿Sí?
En cuanto a los protocolos, nuevamente deben estar claros, deben ser sencillos, todo el mundo lo tiene que saber interpretar y tenemos que monitorear si se están cumpliendo o no. Esto es, como dije en la primera charla, siempre nuestro objetivo fue hacer un trabajo global del tambo dentro de todas las áreas. Esto, en cuanto a los protocolos, es aplicable a cualquier área, ¿no? Es aplicable a la guachera, es aplicable al diagnóstico de mastitis y es aplicable a la transición, ¿no? Todo el mundo tiene que conocer los protocolos, tenemos que saber si decirlos, dejarlos impresos no significa que se hagan, no significa que se hagan bien, y no significa que la gente no los hace porque no quiere, sino muchas veces nosotros no lo sabemos explicar, o los describimos mal, o pasó algo en el medio que se malinterpretaron. Entonces, periódicamente, frecuentemente, revisar estos protocolos con todo el personal y ver si se cumplen o no. Un rodeo de frescas, diría que es prioridad, muchas veces por las dimensiones no se puede, y aún, otra vez, depende de las dimensiones de los tambos, pero si en el caso que se pueda, el rodeo de frescas debe ser una prioridad porque podemos manejar la alimentación de manera distinta, esta tiene que ser una dieta de transición, no podemos pasar de una vaca que está comiendo a una dieta baja en energía, media en proteína, con mucha fibra, a una dieta altísima en almidón, de alta producción, con un 30% de fibra, es muy agresivo para ese rumen y nos puede traer muchos problemas. Entonces, tener una dieta de transición entre el parto y el periodo de alta es sumamente importante, cuidar a esas vacas en esos primeros 14, 20 días, para después sí ponerla a jugar en primera. Y también porque podemos tener a gente concentrada, enfocada en este rodeo, incluso sin revisarlas. Creo que los boyeros deberíamos tenerlos preparados para que cuando llevan las vacas ya empiecen a diagnosticar enfermedades, estén en contacto con los que revisan físicamente la vaca y le empiecen a decir o aprender alarmas de decir, o incluso a los veterinarios, hay veterinarios internos, darse cuenta de que algo están dando mal, porque todos lo podemos ver a eso, no hace falta estudiar mucho ni nada para ver que hay muchas vacas enfermas dentro del rodeo de fresca. Entonces, dentro de esas recorridas diarias que figuran ahí, que podría ser la ida al ordeñe, creo que la gente debería, o todos deberíamos, cuando recorremos ese corral, sobre todo, poner especial atención en cómo están las vacas. ¿Cómo están? Hay muchas vacas echadas, muchas vacas paradas, muchas vacas, entre comillas, tristes. ¿Cómo están los comederos? ¿Están comiendo bien? O yo le estoy dando una cantidad y la verdad que están comiendo poco. Si muchas vacas están comiendo poco, voy a tener mucho remanente. Eso puede significar que tengo muchas vacas enfermas, ¿no? Las vacas cuando se enferman comen menos. Entonces, son pequeños signos, incluso hay que involucrar, incluso no, es fundamental involucrar al mixero en eso también, ¿no? Si día tras día ve que el remanente es muy alto, eso tiene que prender una alarma en algún lado y decir, acá en este rodeo está pasando algo que las vacas no están comiendo lo que yo le estoy entregando, ¿no? Entonces todo el personal debe estar capacitado. El monitoreo puede ser desde el momento del parto, pero podemos hacer diagnóstico de metritis a partir del día 3, 4, 5, ya empiezan las metritis, los desplazamientos gomosos a partir del día 7, 10, los podemos encontrar. Cuanto antes encontremos enfermedades y antes las tratemos, las resoluciones son mucho más rápido. La vaca donde recupera consumo se cura de casi cualquier cosa, pero si la enfermedad se alarga, el tratamiento se alarga, la recuperación es lenta y muchas veces llegan como dije antes, el primer control lechero, dan 8 o 10 litros y se terminan vendiendo, y por ahí no era un problema de la pobre vaca, sino del sistema por algún lado está funcionando mal. Entonces las pérdidas en este periodo son sumamente importantes porque a mí es un indicador que suelo ver en tambos donde yo por ahí no suelo ir o no son clientes nuestros. Miro las enfermedades, pero lo que más miro son las pérdidas, porque si yo tengo poca prevalencia de enfermedades, por ahí hay un mal diagnóstico o un no diagnóstico o no hay una revisación de frescas así rutinaria, pero tengo altas pérdidas por ventas o por muertes, es un indicador de problemas en la transición.
También después al último vamos a ver las curvas de leche y algunos parámetros reproductivos que también pueden indicar problemas en la transición, aún sin tener alta prevalencia de enfermedades. Como también vimos en la primera parte, el estado de comederos, la disponibilidad, calidad de la comida. Antes hablamos también en cuanto a la calidad de la selección. Ojo, que muchas veces hacemos dietas que en los programas son súper seguras por la cantidad de fibra que le ponemos, a pesar de los niveles de almidón, pero las vacas son bien selectivas en lo que comen, y si yo no le hago una mezcla buena, pareja, uniforme, con el tamaño de fibra indicado, las vacas son muy, muy piolas en seleccionar, y a pesar de que mi computadora me decía que tenía una dietaza, después tengo un montón de problemas después. ¿Cómo veo esos problemas? Si mido cetosis, altos niveles de vacas con cetosis, eh, altísimos niveles de desplazamiento omaso, baja producción de leche, altos descartes, malas tasas reproductivas. Espacio disponible por animal, a mí me gusta igual que el preparto, entre 0,8 y 1 metro por vaca. Comederos accesibles, poco barro, evaluar condición corporal, que no haya pérdidas de más de 0,75 del promedio del preparto a los primeros 30 días. Es sumamente importante evaluar la consistencia de la materia fecal. Este es un rodeo de transición, entonces tampoco hay que asustarse si veo algunas bostas un poco más flojas que el resto, pero siempre y cuando hay que tener en mente el rodeo, ¿no? Ver 2, 3 bostas feas en un rodeo de 100, 150 vacas no es para alarmarse, sí es para tenerlo en cuenta, pero hay que tener en cuenta que la vaca viene comiendo una dieta muy, muy suave y la empezamos a desafiar un poco más. Todo ese cambio va a traer algún trastorno digestivo, pero sí evaluar si la aparición de acidosis. Por eso me parece importante diferenciar acidosis de ver algunas bostas de consistencia blanda, ¿no? Junto con la bosta creo que hay que ver también, leer los comederos en cuanto a selección o no, evaluar la dieta en cuanto a nivel de almidón y de fibra, y evaluar producción y prevalencia de enfermedades. ¿Qué hacemos durante la revisación? Yo reviso, hay un tambo en particular que semanalmente reviso las vacas, y ya las empiezo a mirar desde que llego. Son 5 tambos, esto es una experiencia personal, son 5 tambos, y en cada tambo yo mando un listado y me apartan las vacas, y desde que llego me bajo del auto y empiezo a mirar las vacas en el corral. ¿Sí? Ya cuando muchas veces uno descubre la vaca enferma, la vaca que va a tratar y la vaca que va a operar. Esto se puede ver. Entonces, la vaca ya viéndola sin meterla en la manga, sin tocarla, sin meterle la mano en ningún lado, sin ocultarla nada, ya podemos tener un indicio de si está enfermo o no. ¿Qué vemos? En ojos hundidos, podemos ver o no, secreción nasal. Las orejas pueden indicar o no, pero la actitud de la vaca nos dice mucho, ¿no? El llenado de ubre me parece sumamente importante, por más que revisemos después de los ordeñes. Las ubres son bien, bien distintas en una vaca enferma, sobre todo en una vaca desplazada. Comparándolas con vacas recién ordeñadas también, se puede ver clarito. La actitud, los ojos, el grado de deshidratación y el llenado de ubre son indicadores de enfermedad. Así que en cuanto a esto, creo que podemos hacer una previa antes de meter la mano en cualquier vaca. Ya podemos empezar a ver, y por eso no hace falta ni ser veterinario, ni ser encargados, ni ser nada. No hay que tener un tipo. Incluso la gente que está todos los días con las vacas sabe muchísimo, y yo aprendo muchísimo de vacas, de la gente que se rodea, que está todo el tiempo mirando vacas. Aprendo muchísimo porque son los primeros que las detectan, pero me parece importante sensibilizar a esa gente, o que nos avise cuando se dan cuenta de que hay una vaca enferma, porque eso nos ahorra un montón de tiempo. Por otro lado, también del lado derecho o del lado izquierdo podemos diagnosticar desplazamientos ahumasos, tanto izquierdo como derecho. Derecho suele haber, creemos que no, pero se encuentran. Muchas veces tienen los signos característicos del desplazamiento izquierdo. Ocultamos del lado izquierdo y nos llevamos la sorpresa que no hay ningún ruido raro, y te vas al lado derecho y se encuentran. Nuevamente llenado de ubre, llenado ruminal, y por último sí podemos ver
Las retenciones de placenta las podemos ver o no, depende de los días que está la vaca en relación al parto, y obviamente cuando hacemos una revisación por tacto rectal o usando alguna herramienta para evaluación del flujo uterino podemos diagnosticar eh, metritis. ¿A qué debemos prestar atención? Aquellas vacas con dificultad de parto. A mí me gusta que las vacas que asistimos salgan con un tratamiento. ¿Sí? Acá sí, depende del tipo de asistencia que hayamos hecho, uso antibiótico o no, pero sí me gusta usar antiinflamatorios. En estas vacas me gusta que cuando salen del preparto, todas las vacas asistidas al menos deben salir con antiinflamatorios porque eso me ayuda mucho a recuperar el consumo en el posparto. Sí, partos múltiples, las vacas melliceras, está bien estudiado que son un problema, tienen mayor riesgo de tener desplazamiento gomoso, mayor riesgo de tener metritis, mayor riesgo de tener retención de placenta. Entonces es bueno identificar esas vacas y tener gente sensibilizada para interpretar esa identificación, porque son las vacas que primero se enferman. Retención de placenta, me parece importante definirla. No todo el mundo sabe, no todos nos ponemos de acuerdo, algunos decimos 12, algunos decimos 24. Las dos están bien, pero sí me parece que es importante definirla y definirla en todos los lugares de la misma forma para poder compararlas, ¿no? Porque un tambo que define retención de placenta después de las 12 a uno de 24 no las puedo comparar porque van a tener seguramente distinta prevalencia. Entonces a mí me gusta más después de las 24, después de las 12 me parece válida también. ¿Merecen tratamiento? Eso para mí es criterio de cada uno. Sí, no sé si tiene mucho sentido tratar con prostaglandina o con oxitocina, ya que los receptores se pierden, pero a mí me resulta de ayuda cuando la gente por ahí trata con antibióticos a las vacas después de las al menos 36 horas que siguen con la placenta visible. Eso creo que me resuelve una parte de las metritis, ¿no? Que vienen después. Y después vacas rengas son todas esas vacas que tienen alguna manifestación de enfermedad, como por ejemplo el no llenado de urea, vacas que no comen, con diarrea, las vacas se ven, ¿sí? Quiero hacer un comentario en cuanto a las vacas rengas. Las vacas rengas suelen tener predisponencia a desplazamiento gomoso por la disminución del consumo, ¿no? Muchas veces o no van al comedero o no se mueve mucho la parcela y aparecen muchas vacas rengas desplazadas. Y otra vez, acá, por ahí hay lugares donde tengo muchas vacas rengas y tengo mucho desplazamiento gomoso y nos vamos a la dieta, al mixer, al comedero, y por ahí no está por ningún lado eso, sino que es que no estoy teniendo muchas vacas rengas que no están comiendo, lo que me lleva a desplazamiento gomoso. ¿Qué necesito para la revisación? No muchas cosas. Puede ser, en lugares revisamos con un listado que sacamos de los software de gestión de tambos, pedimos listados entre 5 y 12 días, 5 y 20, de acuerdo a la frecuencia con que revisemos. A mí me gusta revisar lo más frecuentemente posible, dependiendo del volumen de partos que tenga el tambo, pero si son tambos de 200, 250 partos por mes, creo que hay que revisar 2 o 3 veces por semana, porque si no se hacen revisaciones de 50, 100, 120 vacas en un solo tambo, eso lleva mucho tiempo. Estoy teniendo mucho tiempo a las vacas paradas. Si hago la revisación en simultáneo con el ordeñe, freno el ordeñe, eso a los ordeñadores no les gusta, porque se ponen todos medios ansiosos. Y tengo a las vacas mucho tiempo paradas y eso es limitar el consumo, que iría en contra de todo lo que dijimos antes. Entonces, cuanto más frecuente sean las revisaciones en tambos con mucho volumen de partos, es mejor, porque voy a revisar menos vacas por día y el tiempo que las voy a tener paradas, que las voy a pinchar, que las voy a molestar y que les quito de estar comiendo va a ser menor. Eso va a criterio de cada uno, no hay una fórmula, pero a mí me gusta así, incluso si se puede revisar todos los días, me gusta revisar todos los días, aunque sean 2 vacas, lo hace más ágil. ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer con listados, con los software de gestión, o se pueden hacer con identificación en la vaca. Nosotros le solemos poner la fecha de parto en la vaca y esa fecha de parto
cuando cumple la vaca 5 días, ya entra una primera revisación, y si está todo ok, la vaca sigue su camino, y si hay que tratarla, se trata. Una planilla de registro para registrar la revisación y la enfermedad en caso que tenga, termómetro para medir temperatura, estetoscopio, para diagnóstico de desplazamiento o maso, y yo lo uso mucho también para evaluar movimientos ruminales. Me parece una herramienta vieja, pero sumamente valiosa. Guantes y tiza para identificar los tratamientos. Las enfermedades más prevalentes en este periodo son la metritis. Algunos de los signos son útero agrandado, se puede palpar. Yo particularmente hago las revisaciones por tacto rectal. Esto es algo personal, no me gustan las herramientas que se meten por vagina porque me parece algo invasivo. Los veterinarios no solemos ser los más prolijos e higiénicos del mundo, entonces muchas veces podemos nosotros estar generando una enfermedad o metiendo algún patógeno en un lugar donde no había nada por no tener las cosas del todo limpias. Entonces a mí me gusta hacer por tacto rectal, hago flujeo y evalúo ese flujo. ¿Qué trato y qué no trato? Cada vez estoy levantando más la pata en los tratamientos, pero sí, sin dudas, trato a aquellas vacas que tienen una consistencia acuosa, más que mucosa, tienen un olor fétido bien notorio y tienen un color rojizo o marrón. Cuando uno revisa vacas, revisa, ya te parás atrás de la vaca y te das cuenta cuáles son las vacas enfermas por el olor que tienen. Eh, y lo termino de confirmar haciendo tacto rectal. También medir temperatura. Yo siempre uso, para el tratamiento, dentro de mi protocolo de tratamiento, uso antibiótico-terapia y uso AINES para bajar un poco la inflamación y que esa vaca recupere consumo. Y me parece sumamente importante rehidratar esa vaca con un drench el drench creo que aporta energía, aporta minerales y además aporta agua. ¿Sí? Si no la sacamos si no aumentamos la volemia de esa vaca, el antibiótico no va a llegar al útero, y por más antibiótico que yo le dé, no voy a tener una respuesta positiva en cuanto al tratamiento. Me parece importante registrar. En cuanto a la metritis, creo que lo más importante es la definición de metritis. Y acá la definición es esa, es el contenido líquido, bien líquido como agua, olor fétido y el color. Esos flujos que son más bien mucosos, que pueden salir completamente blancos, no son metritis y no merecen tratamiento. Pero sí tratemos aquellas que tienen mucho olor, consistencia acuosa y sobre todo vemos a la vaca deprimida. ¿Sí? Y me parece sumamente importante registrar porque son indicadores de salud y que pueden estar bien ligados a lo que es las tasas reproductivas después. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si nosotros podemos relacionar todas las áreas, toda la línea de tiempo de la vaca, desde que la secamos hasta que la volvemos a secar, podemos ver que si yo no hice un correcto manejo energético o previne ese hígado graso o esa hipocalcemia, la vaca, por ejemplo, podría estar inmunosuprimida, podría desarrollar metritis, y esa metritis me llevaría a aumentar los días en leche a la primera inseminación, días en leche a la concepción, y lo que hace que me aumente, que los picos de esa misma vaca estén cada vez más lejos, y eso es ineficiencia dentro del tamo. Entonces, por eso a mí me parece entretenido y valioso relacionar todas las áreas sin tomar a cada una como algo independiente. Desplazamiento gomazo, enfermedad bastante frecuente, que creo que hemos aprendido bastante de nutrición y hemos aprendido lo que decíamos anteriormente, que la vaca necesita una dieta de transición desde que sale del preparto hasta que pasa a una dieta de alta, y hemos mejorado muchísimo en esto. Yo creo que en tambos bien manejados, los desplazamientos gomasos no deberían ser más del 1%, 1,5%. No debería haber mayores problemas. Los signos son anorexia, la vaca deja de comer,
de repente deja de producir leche, por eso otra vez hago mención en tener sensibilizados a mucha gente, no solo al revisador de vacas, porque como dije antes, en estos campos que yo reviso vacas, a mí muchas, quiero decir, muchas de las vacas que yo diagnostico con desplazamiento en un año, me las apartan los tambeos antes de que yo las pida. ¿Por qué? Porque ya ven que el primer signo, que es bien claro, la vaca retira la leche. Se deprime, deshidrata y el diagnóstico definitivo es el pin característico que podemos ocultar entre los últimos 3 espacios intercostales. Yo hago una ocultación en los últimos 3 a distintas alturas y siempre en alguno se escucha ese pin característico que es sinónimo de gas en algún espacio del tracto digestivo. Acá hay que hacer una diferenciación y un diagnóstico diferencial que son las parálisis ruminales, donde el signo es el mismo. Y ojo que muchas veces escuchamos el ping, preparamos todo y empezamos a operar la vaca y cuando metemos la mano nos damos cuenta que el abomazo no está desplazado y no hay gas en el abomazo, sino que era lo que acabamos de escuchar es gas en el rumen. ¿Sí? ¿Cómo lo diferenciamos? El ping, que es ese ping tan característico, se escucha en casi todos los lugares donde yo oculto en los espacios intercostales, y para mí lo que define si es uno u otro es en la fosa de lijar. Si yo pongo el estetoscopio en la fosa de lijar y sigo escuchando el pin, es el rumen. Entonces ahí hago un tratamiento por una indigestión que en vez de llevar la vaca a una cirugía. La cirugía de desplazamiento de omazo es algo relativamente sencillo, que tiene altísimas tasas de éxito, las vacas no se mueren, a los 2 días ya están dando leche otra vez, hay que ser prolijos, esto se puede hacer por medio de una laparotomía por el flanco, o se puede hacer una sutura por afuera, rotando la vaca y usando el trocar. A mí personalmente me resulta más efectiva y me deja más tranquilo hacer la laparotomía y la fijación que la otra, pero eso va en cada uno. Pero nuevamente quiero decir que es una cirugía sencilla, que tiene altas tasas de éxito, que bajamos mucho la pérdida de vacas. A mí me parece un desperdicio cargar vacas por desplazamiento a omazo, porque son vacas que se recuperan fácil, se recuperan rápido y que siguen su lactancia, incluso siguen 2, 3 lactancias más, se preñan bien, no hay ningún problema, hay que practicarla, hay que hacerla, y hay que ser prolijo en cuanto a la asepsia que se mantiene al momento de la cirugía y a los tratamientos. Nuevamente acá me parece súper importante después de la cirugía hidratar con Drench. ¿Por qué? Porque aporta calcio, aporta propilenglicol, las dos cosas van a hacer que la vaca recupere consumo y es algo que me parece súper valioso. Cetosis, nuevamente, como dije anteriormente, la medición de cuerpos cetónicos no es algo que hago para encontrar vacas enfermas y tratar, sino que personalmente lo hago para tener una idea de alimentación, de cómo viene el proceso de alimentación, si mis dietas están balanceadas o no, y cómo las vacas pasan ese periodo crítico que es el periodo preparto y frescas, y lo uso como un indicador. Entonces, ¿qué veo? Es la prevalencia de vacas con cetosis dentro de cada medición. Si yo tengo dentro de cada medición más del 20% de vacas con valores a 1.2 milimol litro, lo tomo como una alarma, lo tomo como que el consumo está disminuido o que mi dieta está desbalanceada energéticamente o que el confort de las vacas no es el óptimo. No se suelen ver, es difícil ver, al menos yo vi muy pocas veces vacas con cetosis clínicas que manifiesten signos clínicos. Sí, he visto muchas vacas con cetosis subclínicas, pero que las puedo encontrar midiendo cuerpos cetónicos en sangre, y está bien claro, o se suele ver es bien marcado los problemas en la alimentación o en el confort cuando tengo alta prevalencia de cetosis. Sí, en las vacas que encuentro con cetosis hay que tratarlas. ¿Para qué?
porque esa vaca o termina en un desplazamiento gomazo, o su producción no va a ser la óptima, o sus tasas reproductivas no van a ser las mejores que pueden tener. Entonces sí se trata entre 3 a 5 días con propilenglicol por vía oral, y lo que hay que hacer es, después de la primera medición y diagnóstico, al tercer día volver a medir para ver si esos cuerpos cetónicos están bajando. Si bajan, es que mi tratamiento está siendo efectivo, la vaca está recuperando consumo y no voy a tener mayores problemas. Retención de placenta, como dije antes, yo la tomo como después de las 24 horas. Es importante definirlas con la gente. ¿Por qué? Sobre todo para evitar sobretratar, sobrediagnosticar y sobreregistrar. Entonces me parece importante ponerle a partir de cuándo esa vaca está con retención de placenta. Me parece que va a criterio de cada uno si esa vaca merece un tratamiento o no. Y en caso que la vaca tenga fiebre, hay que administrar un antiinflamatorio. También la retención de placenta yo la tomo como un parámetro o como un indicador de salud. Muchos la relacionan con la hipocalcemia, que sí está bien, hay una parte que está en relación con las contracciones del útero, que ante una hipocalcemia las contracciones del útero son menores, entonces esa expulsión de la placenta puede no darse, pero a mí me gusta relacionarla más con inmunosupresión. El sistema inmune tiene un rol importante en romper la unión de la placenta con el útero, y ante inmunosupresión hay mayores problemas, hay mayor prevalencia de retención de placenta, y yo generalmente la tomo más por ese lado. Si tengo alta retención de placenta, con poca hipocalcemia clínica, yo voy más para la inmunosupresión, y muchas veces puede estar relacionada con hígado graso y cetosis. Hipocalcemia, una enfermedad bien conocida, hipocalcemia clínica, tenemos cuando las vacas están decúbitos, el tratamiento es bastante sencillo, se trata con calcio endovenoso. Hay que tener cuidado con la cantidad de calcio endovenoso que le damos, porque ese pico, si damos de más, podemos generar la activación de los reguladores del calcio, entonces se va a liberar calcitonina y la va a bajar, que es algo que no queremos, incluso queremos lo contrario. Entonces tenemos que administrar calcio endovenoso para parar a la vaca, y después me parece muy valioso administrar calcio por vía oral para que el aumento de calcio sea progresivo y sostenido a través del tiempo, y repetir ese aporte de calcio a las 12 horas por lo menos. Saltear un ordeñe es algo que, si la vaca está bien, si la producción de leche por la situación de enfermedad que está la vaca no está muy cargada, creo que es valioso, porque si yo le estoy dando calcio y el ordeño se me va a estar yendo. Entonces me parece una estrategia, al menos un ordeño se puede saltar inmediatamente de que la vaca estaba caída. Neumonía es una enfermedad que suele aparecer, a veces la subestimamos, pero es una enfermedad que aparece en el periodo fresco, aparece mucho en vacas de primer parto, vaquillonas, donde tuvieron algún evento de neumonía en las recrías, y después en el posparto, después del estrés, cambio de dieta, entra en ordeñe, todo ese estrés que significa, se reactiva y se ven bien, bien claritas. La primera foto que tenía para revisación de vacas era de una vaca con neumonía, y no tenía secreción por las fosas nasales, pero sí tenía respiración agitada, y los ojos muy, muy hundidos. Era impresionante, y se hace ocultación en la zona pulmonar, y se puede escuchar un sonido característico, pero las neumonías se suelen ver, se tratan con antibióticos y antiinflamatorios, y funcionan muy bien. Me parece sumamente importante, otra vez, en cualquier enfermedad en este periodo, tratar con Drench por lo que aporta, por la parte mineral y energética, y además porque hidrata. ¿Cómo hacemos la evaluación del periodo fresco? Este es un gráfico que da un software de gestión de tambos, donde cada barra significa una enfermedad. Entonces me parece importante
no me parece definitorio, pero sí me parece importante para tomar decisiones si mes tras mes yo tengo alta prevalencia de enfermedades y dependiendo de qué enfermedad es la estrategia que voy a tomar. Si tengo alta prevalencia de hipocalcemia, creo que tengo que tomar una decisión en el control de hipocalcemia en el preparto. Si tengo alta prevalencia de metritis, debería tener algún control. Se suele ver alta prevalencia de metritis en vaquillonas más que en vacas. Es algo que a mí me suena extraño por la exigencia que tiene cada categoría, pero muchas veces asistimos mucho más a vaquillonas que a vacas, y si no lo hacemos lo más prolijo posible, eso nos puede traer alguna complicación, y como lo voy a ver, que es con alta prevalencia de metritis dependiendo de la lactancia, en el periodo fresco. Después también en cetosis y desplazamiento de agomasos van muy relacionadas, pues son problemas generalmente en la alimentación, y esto nuevamente no significa que las dietas estén desbalanceadas, o sí, pero también pueden ser problemas en los corrales, problemas en los comederos, problemas de jerarquía dentro de los rodeos por no separar vacas y vaquillonas. Entonces este es un análisis que lo tenemos que hacer, tenemos que ver la prevalencia de enfermedades en cada periodo, pero sí tomar decisiones o no, si las cosas vienen bien, en cuanto a eso. Pero lo que quiero decir es que no tiene que ser algo que tengo que ver y nada más. ¿Sí? Como niveles normales, creo que no lo tengo en ningún lado. Hipocalcemia menor, si hago algún tipo de control de hipocalcemia en el preparto, no debería tener más del 3%, retención de placenta no más del 5%, desplazamiento más entre el 1 y el 2%, metritis menos del 10%, esos son valores normales. Y nuevamente, si no se hace un diagnóstico frecuente de enfermedades, pero sí, si tienen controles lecheros con recuento de células somáticas, creo que ese es un buen indicador. Si al primer control tengo muchas vacas con altos conteos son más de 200.000 células, es que estoy teniendo algún problema en la transición o en el secado. Esta es otra forma de evaluar el periodo fresco. Esto es tasa de concepción, el primer cuadrado verde, es tasa de concepción por número de servicio. ¿Qué me está diciendo esto? Yo miro si la tasa de concepción a primero, segundo y tercer servicio son similares, que en este caso lo son, es que ese útero tiene buena salud. ¿Sí? Entonces, a la vaca, naturalmente las vacas deberían preñarse mejor en el primer parto, en el primer servicio, perdón, y después debería ir bajando. Si eso pasa, es natural, es que ese útero está saludablemente bien. Ahora, se suele ver que tengo tasas de concepción de 27, 26 en primer servicio, 30 en el segundo y 35 en el tercero, y eso que la vaca que me está diciendo que necesita tiempo, esa vaca y ese útero están necesitando tiempo para recuperar salud y por lo tanto para poder mantener la gestación. A su vez, en paralelo también miro la tasa de abortos, y acá a la derecha puse 16, 19, 19, esas son las tasas de aborto, 16% a primer servicio, 19 a segundo, 19 a tercero, y el promedio, la última, es 19%. Este es un tambo que está teniendo algún problema con abortos, porque es un tambo pastoril, sin mucha exigencia, pero con alta tasa de aborto. Pero para este caso lo que miro es si la tasa de aborto en el primer servicio es más alta que el promedio, es que está pasando lo mismo que en cuanto a la gestación. La vaca por ahí se está preñando, o sea que la tasa de concepción podría ser normal, pero no puede retener esa gestación, no la puede soportar, entonces las tasas de aborto primer servicio son más altas que el promedio. ¿Por qué? Porque la vaca necesita tiempo para recuperar consumo, lo que significa que ese útero con mayor consumo va a tener mayor salud y va a estar más preparado para recibir esa gestación. Por último, otra forma que podemos evaluar el periodo de transición sin tener datos de enfermedades es a través de las curvas de leche, donde lo que miramos es la relación entre las curvas de leche de las vaquillonas y de las vacas de segunda y tercera lactancia. Acá la línea roja son las curvas de leche de vaquillonas, la línea azul son curvas de leche de vacas de segunda lactancia y la línea verde son curvas de leche de vacas de tercera o mayor lactancia. Primero que vemos es el arranque, es la relación entre el primero y el pico, eso debería estar alrededor del 90%,
el arranque debería ser el 90% del pico. Si eso fuese menor, estoy teniendo algún problema de transición, de salud, desde el preparto al periodo fresco, o de alimentación. Por ejemplo, puede ser baja energía o baja proteína. Eso dependiendo de la condición corporal de las vacas, cómo las veo. Si pierden mucha condición o si tienen baja condición, si se mantiene la condición corporal. Pero este pico está más lejos, más abajo del 90%, estoy teniendo algún trastorno o de enfermedad o de alimentación. Estoy dando baja proteína o baja energía. Si no pierden condición corporal, diría que es baja proteína. Ahora, si pierden condición corporal y tengo esta relación menor al 90%, es que estoy también teniendo bajo aporte energético. Por otro lado, tengo que mirar las curvas de leche, comparar el pico de las vaquillonas con el pico de las vacas, y eso debería estar alrededor del 85-90%, y si no lo están haciendo, también tengo que mirar la condición corporal, y si están menos del 90% el pico de las vaquillonas con el de las vacas de tercera lactancia, puedo tener algún problema de baja proteína en la alimentación del rodeo de vaquillonas. Y por último, acá particularmente lo que está pasando en este tambo es que las vacas de tercera o más, que deberían ser las vacas más productoras, no se distancian demasiado de las vacas de segunda lactancia. En este tambo la alimentación es muy buena, tienen buenos forrajes, damos muy bien de comer. Todavía no tengo un diagnóstico, pero yo apuesto a que las vacas de tercera lactancia están sufriendo un poco más el confort. Esto es un dry lot, y tal vez, no lo puedo asegurar, pero creo que las vacas más viejas están sufriendo más el sistema. Por eso no pueden picar algún litro más. Por último, para finalizar, esto es un ejemplo de un reporte de las dietas que nosotros dejamos. Esto es un rodeo de frescas, donde están los ingredientes y los parámetros nutricionales. Y la intención de mostrar esto es dejar la relación entre lo que nosotros armamos en la computadora. A la derecha, en el cuadro de barras, son los consumos de materia seca por fecha en el rodeo de frescas, ¿sí? Que acá tenemos un pico, ahí el 8 del 4, dan alrededor de 26 kilos de materia seca, pero el resto de los días se mantiene entre 22 y 23, bastante parejo. Y relacionarlo también por último en el cuadro de abajo con la producción. Esto es producción por rodeo. Rodeo frescas es la línea amarilla. Entonces a mí lo que me gusta es ver si lo que nosotros dejamos armado en este reporte, viendo materia seca, proteína, FDN, niveles de almidón y energía neta de lactancia, relacionado con los consumos, lo que le ofrecemos diariamente a las vacas, tiene relación con la producción. Creo que ahí termina de cerrar el sistema. Acá me gustaría incorporar la parte de salud para ver prevalencia de enfermedades, pero ahí es como que podemos evaluar todo, desde que nosotros dejamos una dieta hasta ver si esa dieta en el mixer se cumple. Hay otra forma de auditar las racionadas, cuán prolijos y precisos somos con cada ingrediente, y verlo cómo la vaca lo expresan con la salud y con la producción. Y ahí estaría Edu. Bueno, Santiago, perfecto, impecable. La verdad que una exposición brillante. Te felicito, te agradezco muchísimo. El resto de la gente espero que haya sido de su agrado, estoy seguro que sí. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.